Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Démosle ahora la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Qué gusto saludarte, como siempre, Salvador. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Comencemos con el tema que ha sido recurrente de estas semanas durante el 2022, la inflación, tanto en México como en el mundo. ¿Cómo va? ¿Hacia dónde va? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues es como bien dices el gran tema, ¿no? Yo creo que sin duda ha estado muy marcado siempre en los años los grandes temas en la agenda económica y financiera. Sin duda, todo el 2020 la agenda la marcó el COVID, ¿no? Sin duda, el COVID trajo consigo grandes costos, ¿no? Para la vida en sí, costos humanos, desde luego, lo más importante, pero también trajo pues una recesión tremenda, ¿no? Un crecimiento, una contracción global de la economía, pérdida de empleo, etcétera, muy, muy fuerte. El 2021 creo que fue una mezcla entre la pandemia, todavía la continuación y el desarrollo de la misma. Llegaron las vacunas, la gente se empezó a vacunar. Creo que empezamos a ver una evolución de la pandemia quizás menos dolorosa, menos costosa también en temas de vidas humanas, y con el surgimiento de las vacunas, pues también la reactivación de la vida económica y con ello pues también la recuperación de pues mucha gente a sus actividades normales, ¿no? Que también trajo costos importantes. Comentábamos tú y yo fuera del aire a quien ya le dio, a quien no le dio y cómo le afectó, y luego pues el tema psicológico, los chavos en clases en línea, nosotros prácticamente también con una vida virtual, consejos, juntas, citas y todo por Zoom, Teams, etcétera. Pero creo que fue un año más, digamos que amigable, ¿no? En términos del manejo de la pandemia misma. Y junto con pegado, la inflación, una inflación que el primero en equivocarse, curiosamente, de cómo vendría la inflación, fue la propia Reserva Federal. Entre paréntesis, yo creo que Jerome Powell ha hecho una buena labor al frente de la Reserva Federal, pero ¿por qué te digo que fue el principal o el primero en equivocarse? Porque empezamos a oír de voz del propio Jerome que la inflación era transitoria, ¿no? Todo este problema que ocasionaba sobre todo por las materias primas y el que viniera de Asia, gran parte de la materia prima del mundo, los fletes, las cadenas de suministro interrumpidas, la escasez. Esta es una inflación atípica, Salvador. Esta es una inflación en donde el principal ingrediente no es el consumo, no es que la gente tenga lana y porque le está yendo bien y porque la economía está creciendo, está comprando y está consumiendo y entonces están subiendo los precios. Es una inflación bien canija, diría yo, porque la gente ni siquiera le está yendo muy bien. Apenas nos estamos recuperando de la pandemia, pero por temas de falta de oferta, por temas de escasez, por problemas en cadenas de suministro, por encarecimiento del petróleo, de fletes, etcétera, etcétera, estamos viendo inflación. Entonces es un escenario de pesadilla. Y es ahí donde creo que se equivocó la Reserva Federal en la voz del propio Jerome Powell en decir, esta inflación es transitoria, y pasaban los meses y no fue transitoria. Y Estados Unidos y México y gran parte del mundo, muchos enfrentamos la peor inflación de hace 20 años y en otros países la peor inflación de hace 30 años, ¿no? Pero te insisto, una inflación muy canija, porque nunca la inflación es buena, pero cuando por lo menos viene producto del consumo y de que la gente está gastando y tiene lana y tiene poder adquisitivo, bueno, pues no es buena, pero pues las causas de esa inflación al final son benévolas. Acá las causas son muy distintas. Y tristemente, todavía cuando apenas nos vamos despertando, cuando apenas vamos resurgiendo, ¿no? Yo veo una gran resiliencia de todo mundo, tuya, mía, de todos los empresarios industriales, comerciantes, microempresarios.
una gran resiliencia a pues prácticamente ya 2 años y medio muy, muy duros, ¿no? Y para colmos, con inflaciones muy alta y con nuestra lana pues haciéndose chiquita y nuestro poder adquisitivo deteriorándose. Entonces, pues tristemente no es tan historia que estamos ya en 2022 y seguimos hablando de inflación y seguimos sin saber con certeza en qué momento va a aflojar, ¿no? La herramienta que se conoce del libro de texto para manejo de inflación en prácticamente todo el mundo tiene que ver con la política monetaria, y quienes activan esa política monetaria, que no son los dueños de la política, son los bancos centrales. ¿Cómo has visto la manera en la que han reaccionado estos bancos? Digo, en el caso de la Fed, al principio errando el pronóstico por completo, pero después, ¿cómo has visto la manera en la que han reaccionado los bancos centrales, Juan? Pues hay quien dice que también el manejo no fue el adecuado, que la reserva se tardó. Si tú comparas bancos de países industriales o lo que se conoce como bancos centrales de primer mundo, pues reaccionaron antes. Quizás, por ejemplo, por ahí el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, ¿no? Si mal no recuerdo, el Banco de Japón todavía no ha hecho ningún movimiento de tasa. El Banco Central Europeo tampoco ha hecho ningún movimiento de tasa. Sí. Cuando la Reserva Federal ya lo hizo. Pero sí también hubo muchas críticas en cuanto a una reacción tardía de la propia Reserva Federal. Ahí no es que yo difiera, simplemente un poco vuelvo al comentario que te hacía. La herramienta poderosísima que tú señalas con mucha razón, que es subir la tasa de interés, un instrumento poderosísimo de política monetaria cuando hay inflación, pues es muy poderoso cuando la inflación es por las razones que te comentaba primero. Cuando la inflación es porque no hay chips para la industria automotriz, porque hay una guerra o una invasión en Ucrania y entonces suben los precios del petróleo porque embargan a Rusia. O sea, cuando las razones por las que está habiendo inflación son completamente distintas, ¿qué tan poderoso instrumento es la política monetaria a través de subir la tasa de interés, ¿no? No digo que no lo sea, pero quizás surte mucho menos efecto. ¿Qué pasa cuando uno sube la tasa o cuando una banca central sube la tasa de interés? Pues típicamente los consumidores, que son quienes están propiciando la inflación, cuando se encarece el costo del dinero, se encarece el costo de sus pasivos. Pensemos en una economía como la norteamericana que vive del crédito. Debes la casa, debes el coche, debes los contenidos de la casa y muchas veces debes hasta lo que traes puesto, porque se financian a tasas muy baratas, sobre todo los norteamericanos. Cuando tú subes la tasa de interés, te sube el costo de la hipoteca, porque ya las hipotecas no son a tasa fija, son a tasa variable. Claro que muy competitivas, ¿eh? Un norteamericano consigue hipotecas a veces hasta abajo del 1% o al 1,5%, ¿no? Pero cada que se sube la tasa de referencia un cuartito de punto o medio punto, se resiente en los hogares norteamericanos. Pagas más de la hipoteca, pagas más del coche que arrendas, pagas más de los contenidos de la casa, etcétera. Entonces, dejas de consumir o dejas de gastar porque tienes que destinar más de tu ingreso para los compromisos crediticios que ya adquiriste. Ahí es muy poderoso el incremento de tasa. En México los incrementos de tasa pues le pegan al sector productivo, sobre todo que tiene créditos. El cuate que compró en abonos chiquitos una motoneta o una televisión o un refrigerador, si Banco de México sube medio punto porcentual, la tasa del 80% no se la van a subir al 100%. Igual iba a seguir pagando el 80 o el 90%. Es increíble los costos de financiamiento, la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que simplemente estamos viviendo una situación única en ese sentido o muy distinta, en donde pues quizás la política monetaria por eso tampoco ha sido tan eficiente como en el pasado, ¿no? Y mientras siga habiendo problemas de suministro, al momento que hablamos tú y yo, sigue habiendo cierres parciales en China por temas de COVID, y estamos en 2022, en prácticamente abril del 2022, sigue habiendo temas de confinamiento, sigue habiendo interrupciones y están dejando de salir fletes que vienen de China hacia este lado del mundo por esa razón, se siguen encareciendo los fletes por esa razón. Hoy Vladimir Putin dice, ya no recibo pagos más que en rublos, si es que quieren gas de Rusia. Alemania necesita gas de Rusia, por eso es que Alemania no le puede cerrar por completo la llave a Putin. Eso es inflacionario porque también está de alguna forma presionando los precios del petróleo. Y por el otro lado sale Biden a decir, yo ofrezco reservas estratégicas que tiene Estados Unidos para contrarrestar
este desbalance, ¿no? O esta, de nuevo, falta de oferta en el mercado, ¿no? Entonces, pues ahí va la política monetaria. Yo creo que atinadamente, pues los bancos centrales ya empezaron prácticamente todos a actuar. Falta el Banco Central Europeo, pero pues yo creo que es lo que sigue, ¿no? Lo que sigue hacia adelante es que cada que haya reunión de política monetaria de la Fed, de Banxico, del Banco Central Europeo, etcétera, 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 Brasil tiene las tasas de referencia ya arriba de 12%, una locura, ¿no? Pues esa va a ser la tónica, ¿no? Alza de tasas y, como bien dices tú, con este instrumento poderoso de la política monetaria que es ese, ¿no? Y otra de las cosas que hemos visto en los primeros meses de este año ha sido una gran volatilidad en los mercados bursátiles, la manera en la cual se ha reaccionado desde luego a temas inflacionarios, a un tema COVID que no termina de ser y al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Claro, yo creo que son los tres, como bien mencionas, son los tres ingredientes que han estado aportándole precisamente mucha volatilidad al mercado. Cronológicamente en el orden que los comentas, COVID, inflación y ahora el conflicto bélico. Y la verdad es que tampoco se ve que la volatilidad pueda terminar pronto. Quienes llevan invertidos ya más de un año y más allá de eso, 2, 3 años, pues realmente han tenido un desempeño bastante aceptable porque el mercado ha sido muy bueno en los últimos años, ¿no? Quienes invirtieron recientemente y sobre todo en febrero, por ejemplo, antes de que se detonara el conflicto bélico, quizás siguen estando abajo de sus niveles originales de inversión, pero yo creo que al final el ser selectivo, el tener buenos activos en un portafolio de inversión, buenas empresas, que sus fundamentales justifiquen el hecho de que van a seguir teniendo buenos resultados, utilidades, yo creo que no hay razón para correr, al contrario. Es bien difícil ahorita en estos tiempos determinar hacia dónde irme, aún y con la volatilidad que puede tener el mercado, aún especulando con que el conflicto pueda complicarse o por el otro lado las pláticas de paz puedan estar progresando. Últimamente hemos visto muchísimo más optimismo en los mercados, Salvador. Yo te diría que prácticamente el desempeño de las últimas 2 semanas y media ha sido muy positivo y fundamentalmente porque lo que traen interiorizado este rally o este movimiento alcista es que pronto puede haber acuerdos de paz. ¿Qué tan cierto puede ser eso o no? Ni tú ni yo sabemos. Creo que en todos estos conflictos es muy frágil la situación, ¿no? Para bien o para mal. Podrían estar cerca de un acuerdo de paz y muy pronto se vuelve a complicar, ¿no? O podrían estar muy cerca de un acuerdo de paz y de pronto Putin lanzar dos bombas tremendas. Escenarios de este tipo que ni tú ni yo sabemos que pueda pasar. Pero, pues sin duda, estos 3 elementos que bien comentas van a seguir siendo el gran tema. Yo creo que aquí la clave es que si vas a largo plazo en acciones, tanto en México como en Estados Unidos y quizás hasta en otros países, es aguantar y navegar y transitar en esta volatilidad. Me parece prematuro que la gente se asuste, que tome pérdidas en estos momentos. Insisto, si fuiste a largo plazo y si toleras la volatilidad porque tu horizonte es mayor, no tienes por qué salir corriendo y malbaratar tus activos, ¿no? Entonces, yo creo que va a seguir siendo parte de la agenda, la volatilidad. Se me antoja que si las cosas no cambian dramáticamente, que no veo por qué tenga que cambiar. Quizás lo único que sí puede cambiar dramáticamente no va a ser la evolución de la pandemia, esa mal que bien hemos visto cómo ha surgido, pero no podemos descartar que pudiera salir una nueva variante, no lo podemos descartar. El tema de la inflación creo que no es de corto plazo, creo que ya un poquito dándote respuestas concretas, la inflación creo que va a seguir siendo un gran tema todo este año. Quizás no vamos a tener inflaciones del 7% como el año pasado, pero sí vamos a tener inflaciones arriba del 5%, que sigue siendo muy por arriba de la meta del Banco de México, ¿no? Y el único tema en el que sí podemos ver un cambio para bien o para mal, repentino, pues es si hubiera un cese al fuego en Ucrania, ¿no? O como te decía, si se complica más. Pero creo que la volatilidad llegó para quedarse un rato y si estás bien invertido en buenas acciones, insisto, creo que no es momento de desesperarse y malbaratar, sino de sentarte en ellas y esperar poco a poco. Al final creo que la pandemia poco a poco la iremos domando, creo que la inflación también poco a poco la iremos domando y pues la única variable que está ahí, la moneda en el aire,
aunque insisto, en el mercado ha habido mucho optimismo, es el de la guerra en Rusia y Ucrania. La historia económica de México es implacable y si algo ha tenido el mexicano de a pie durante los últimos 30, 40 años, cada vez que ha convivido o sufrido las crisis económicas, pues algún tipo de señal tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Estamos acostumbrados a crisis económicas y a hablar de crisis económicas y hablar también de devaluación. Sin embargo, lo que está sucediendo en estos meses es algo muy diferente o por lo menos muy, muy peculiar o muy particular respecto al tipo de cambio versus otros momentos de nuestra historia. Sí, yo creo que dentro de lo que pues para muchos se ha hecho bien o mal en esta administración pública federal, si algo se ha mantenido bien, han sido las finanzas públicas. O sea, al final de cuentas, creo que México sigue siendo un país con finanzas públicas sanas. Básicamente hemos tenido una disciplina fiscal a la que se le ha dado continuidad. Yo siempre lo digo cada que puedo porque además me parece el mejor presidente de los últimos tiempos por mucho, Ernesto Zedillo, que fue quien implementó esta disciplina fiscal a raíz del caos que cachó en 1994 con aquel famoso que le llaman error de diciembre. No fue un error de diciembre, fue una consecuencia de muchos abusos durante muchos años que reventó en diciembre del 94, pero al final se instaura esta disciplina fiscal, se tiene este orden en el que no se gasta mucho más de lo que se recauda. Tristemente en México se recauda poquitito, somos de los países que menos recauda y más para ser una economía mundial tan importante. Recaudamos algo así como el 13% del Producto Interno Bruto, cuando el promedio de la recaudación de países similares a nosotros llega a ser 2 o 3 veces mejor. Es increíble. No es extraño esto que te digo, porque tenemos una economía informal que sigue siendo mayor que la formal, pero al final de cuentas creo que en esta administración, a pesar de que no se ha promovido la inversión en México, a pesar de que no se han mandado señales que manden pues certeza y confianza a los inversionistas, a pesar del gran gasto social que tiene también esta administración pública federal, se han cuidado los dineros, ¿no? Se han cuidado las finanzas públicas. Hoy, curiosamente, que oía yo al presidente hablar en la mañana y argumentar sobre el subsidio a la gasolina, pues un poco lo presumía como pues que nos podíamos dar el lujo de subsidiar la gasolina gracias a las finanzas públicas sanas. ¿Quién sabe cuánto tiempo, no? O sea, no puedes subsidiarla para siempre. El subsidio quizás ayude en términos precisamente de inflación, ¿no? A la lectura inflacionaria puede ayudar el hecho de tener gasolina 4 o 5 pesos más barata de donde debería de estar si la liberaran a los precios internacionales, pero también es un equilibrio el que tienes con el que tienes que estar jugando, y si vas a priorizar a la inflación y no vas a deteriorar mucho las finanzas públicas. Entonces, ojo con este subsidio a la gasolina, que en principio puede ser bueno para el manejo inflacionario, pero que poco a poco podría deteriorar las finanzas públicas, ¿no? Claro. Entonces, hablando ahora ya en concreto del tipo de cambio, que es el gran tema que tocas, pues por eso tenemos un tipo de cambio por debajo de 20 pesos por dólar, ¿no? Porque al final se han cuidado las finanzas públicas, porque se mantiene un diferencial de tasa muy grande con Estados Unidos, nosotros el 6,5, ellos el 0.5. Hay gente y hay inversionistas globales que les sigue gustando invertir en pesos al 6,5 en vez de en dólares al medio, ¿no? No hemos sido grandes receptores de inversión extranjera directa, que es la mejor inversión posible, porque es la que llega para quedarse, es la que quisiéramos ver en México, en viva, ¿no? Para hacer también nuevas ofertas primarias y tener un mercado también más grande y más rico. Pero pues al final también la coyuntura de tener un superávit en balanza comercial, porque la economía local está flojita y entonces ahorita estamos digamos que exportando un poquito más de lo que importamos. No necesariamente es bueno este superávit, ¿eh? Cuando México crece y crece bien, somos deficitarios, ¿no? Claro. Y a veces es bueno también tener este desliz en el tipo de cambio para hacernos más barato en la exportación. Entonces, ojo, tampoco es que sea para presumirse. Y algo que desde luego no es para presumirse, pero que ha ayudado muchísimo a tener el tipo de cambio donde lo tenemos, pues son las remesas de los paisanos que trabajan en el extranjero, ¿no?
cada año con año estamos rompiendo el récord anterior y prácticamente se podría decir que México ya recibe 60,000 millones de dólares de remesas. O sea, 3 veces más que por inversión extranjera directa, 3 veces más que por ventas de petróleo. Es una cantidad espeluznante, ¿no? Mientras las finanzas públicas del país no cambien dramáticamente y siga teniendo esta visión neoliberal, esta administración pública federal, por lo menos en esa parte, no deberíamos de ver un movimiento grande devaluatorio, ¿no? Pero también debo decirte que a mí a nivel portafolios de inversión, comprar dólares abajo de 19.80 y acciones en Estados Unidos, no me molesta para nada. Se me hace acertado, ¿no? Oye, con inflación, con un crecimiento no tan alto como el resto de nuestros socios comerciales, con esta situación que se está dando a nivel global, de acuerdo contigo, estamos en un proceso de recesión, no hemos llegado a él, ya la libramos, ¿cómo estamos? Mira, muchos analistas empiezan a hablar ahorita de recesión, ¿no? Y como les digo, no sean canijos, ¿no? O sea, todavía no salimos bien de la mega recesión del 2020, ¿no? Prácticamente una recesión global y ya estamos otra vez hablando de una recesión cuando típicamente los ciclos económicos duran pues, entre 5 y 7 años, ¿no? Hablar de una recesión a 2 años de haber tenido la última me parece prematuro. No la descarto, no comparto esa visión. Yo creo que la recesión podría llegar más adelante. Apenas yo veo que el ciclo económico en el que estamos es pues precisamente de crecimiento, de salir de esta crisis, de salir de esta tremenda recesión. Hay muchas variables que han complicado mucho esta recuperación, ya lo decíamos tú y yo, la inflación y todo lo que tiene que ver con precios de materias primas, etcétera. Pero yo creo que es prematuro para hablar de recesión, sobre todo en el 2022. Habrá que ver cómo va evolucionando este año y si probablemente en el 2023. Hay 2 temas ahí que a los analistas y a los que son incluso muy técnicos les alarma, perdóname, o les alerta. Y uno es cuando la curva de bonos del tesoro se invierte. ¿Esto qué quiere decir? Que te paga más, por ejemplo, el bono del tesoro a 2 años que el bono del tesoro a 10 años, ¿no? Entonces, eso le llaman una curva invertida. No hace sentido. ¿Por qué me pagas más premio por dejarte mi dinero 2 años que 10 años? No hace sentido. Esa curva invertida, ese fenómeno en donde se cruzan el bono de 2 y de 10, lo han utilizado mucho, sobre todo históricamente, para decir es que pudiera ser el comienzo de una recesión. Cuando esto sucede, ¿no? También es cierto que cuando esto sucede es porque el Banco Central está aumentando tasas y ahorita los inversionistas no quieren invertir a muy largos plazos porque saben que pueden tener minusvalías en sus portafolios con una banca central que va a estar subiendo tasas. La Fed podría llevar las tasas este año del 0,5% al 2,5%, ¿no? Entonces, también hay que verlo como que no hace tampoco mucho sentido ahorita subirte un bono tan largo cuando tienes la expectativa de que el mercado va a subir las tasas, ¿no? Y la otra es que como se están cortando de manera fuerte lo cual veo positivo, los estímulos monetarios, los beneficios por desempleo, todas estas ayudas de COVID y toda esta liquidez artificial que se fabricó durante tantos años, pues que ante la falta de esta liquidez pudiera también asomarse una recesión, ¿no? Entonces yo insisto, creo que es prematuro para hablar de recesión, me puedo equivocar desde luego, pero yo creo que es algo más hacia finales del 23 o 24, un tema que pudiera ser recurrente. Estos indicadores a muchos analistas financieros los alarman o los alertan, pero yo no lo creo todavía, Salvador. Juan, te agradecemos mucho este análisis y muchas gracias también que nos hayas acompañado en este episodio de la 3ª temporada de Análisis Viva. No, hombre, como siempre un placer y pues con el gusto de estar con ustedes y pues yo de nuevo feliz de ser parte de este equipo de alguna forma con estos podcasts, feliz y siguiendo muy de cerca la labor de Viva, la cual aplaudo desde el día en el que anunciaron que iban a existir. Y bueno, sobre todo toda esta tenacidad y todo este ímpetu que le han puesto a esta chamba, que ha sido bien complicada, ¿no? En mercados muy, muy turbulentos, en un momento en el que México no está muy de moda, porque hay que decirlo,
pero bueno, yo creo que Viva llegó para quedarse y espero que pronto México esté muy de moda y ahí nos va a ir mejor a Viva y a todos nosotros. Que así sea, Juan. Muchas gracias. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Y si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las siguientes publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y en video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.